Mi nombre es Juan José Castro, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, en este caso la carrera de Criminología. Yo les vengo a hablar sobre la lectura denominada 60 pasos para ser un analista delictivo. Primeramente vamos a iniciar con una reflexión que voy a citarla textualmente de esta forma. La inseguridad no es tan solo un problema de recursos, sino también un desafío de gestión donde la eficiencia y la eficacia de las instituciones responsables de la seguridad pública y ciudadana ponen a prueba estrategias generales o específicas. Esta es tomada de una lectura por parte del autor de apellido Tudela en el año 2012 sobre el análisis delictual. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos para este trabajo, esta exposición? El análisis delictual. ¿Cuál va a ser el impacto que tiene un analista delictual, no solo en un contexto de un delito como tal, sino para futuras investigaciones, para futuros trabajos y para futuros proyectos? Por eso nos marcamos un panorama, en este caso en la exposición sobre la lectura, como les dije anteriormente, 60 pasos para ser un analista delictivo. Y vamos a realizar una reflexión sobre la importancia de ser un analista como tal para todos los proyectos que tienen que ver con el análisis del delito, de todo el contexto del delito. Y esto me va a tener en cuenta una serie de pasos que van a funcionar como una guía para todos los trabajos de un analista delictual como tal. Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta una serie de pasos. No se van a hacer los 60 pasos, voy a tomar, en mi opinión personal, 10 pasos y los voy a explicar con más detalle. Entonces, a continuación, vamos a enfocar nuestro camino en esta lectura. Vamos a estudiar la lectura como tal por parte de los actores Clark y Eck, con el fin de exponer, como ya les dije anteriormente, 10 pasos para ser un analista delictual. En este caso, necesitamos identificarlos. Es una parte muy importante. En mi opinión personal, yo escogí unos pasos que me van a permitir realizar un buen análisis delictual. Y vamos a exponer esta importancia de cómo un analista funge en su zona de trabajo, cómo funciona el rol que tiene que asumir, no solo en la comisión del delito, sino también en todo el contexto de análisis cuando se da una comisión de delito. Y vamos a reflexionar sobre el valor e impacto que tiene esta información, que no solo en el contexto que se da en ese momento, sino para futuros trabajos. Entonces, primeramente, vamos a iniciar con el primer paso a tomar importancia. Vamos a reflexionar acerca del trabajo de un analista. Ese es el primer paso a tomar. ¿Por qué es importante un analista delictual? No se basa en la zona del delito, no se basa en buscar pistas, en entrevistar, sino en un procesamiento de información. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar mejores soluciones para herramientas que permitan prevención, para generar metodologías de prevención e intervención contra la comisión de los delitos. ¿Y qué es el rol que asume un analista delictual? Pues conocer más. Él es el rol que asume. Conocer sobre cada detalle específico, sobre cada delito, sobre cada intervención que se podría realizar. Además, él tiene que mantener un foco de información y tiene que también mantener un foco de advertencia, porque él va a ser el encargado de exponer esta información para que se puedan realizar soluciones. ¿Y cuál va a ser el modelo que utiliza? Pues el modelo base, como lo pueden ver ahí en la pantalla, se va a basar en 4 postulados. Búsqueda de problemas delictivos, análisis de un problema en específico, solución para resolver el problema y la evaluación de los resultados. Como segundo paso, analizar tenemos, sea el experto en su localidad. ¿Por qué es importante esta guía? Porque me va a permitir ayudar a informar, a exponer la información que yo estoy procesando. Y ya con toda esa información y estos datos podemos realizar labores de intervención que empiezan desde lo más básico: proteger la ciudadanía, detectar criminales e iniciar programas de prevención. Además, necesitamos tener un análisis actualizado de la base de datos que vamos a manejar y no necesariamente limitarse a la información que se obtiene de las víctimas como tal, en las entrevistas que se realizan a las víctimas. También es necesario
entrevistar no solo a los testigos, sino también a los policías. Inclusive si se sabe que un delincuente que ha cometido un delito varias veces ya está bajo una pena preventiva y ya lo tienen en un centro de detención, podemos entrevistarlo porque de ahí se puede obtener mucha información importante para estos análisis. ¿Y qué me va a permitir esto? Pues empezando de lo más básico, ayudar a mejorar los reportes policiales, inclusive ayudar a exponer todo ese conocimiento, a crear conocimiento para futuros trabajos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay limitaciones en un trabajo policial. Por eso es necesario conocer las limitaciones e innovar las formas de actuar. En este caso les presento dos elementos que rigen en esta guía, en estos pasos que denominan los autores. Uno de los elementos es diversificar las formas de aproximación al comportamiento delictivo, ampliar la zona, ampliar la forma de aproximación, no solo a la expresión de información, sino una forma de análisis, inclusive cuando se aplica la ley como tal. Y el segundo elemento a tomar importancia son las acciones enfocadas, porque hay veces que existen puntos específicos donde se dan las acciones delictivas. Por eso es necesario enfocarnos en esas acciones como tal, para ampliar nuestro conocimiento y para tener una mejor información. Tenemos como cuarto punto de análisis de suma importancia el triángulo de la criminalidad. Generalmente hemos visto este triángulo enfocado desde la teoría de la criminología ambiental, pero con los nuevos avances de la tecnología, los nuevos postulados que han creado se ha ido modificando. Vamos a tener en cuenta el triángulo de la criminalidad que funciona de esta manera. Existe la interacción de un infractor, de un posible infractor y un blanco específico, que sea en un lugar y un espacio determinado, digamos, un espacio determinado de tiempo. Tenemos también que va a ser sin un guarda. Este guarda es la protección que me va a generar cometer el delito, que va a generar al infractor cometer el delito. Y como ustedes pueden ver, se genera una interacción no solo del agresor, sino también de una víctima y de un lugar. Como les dije anteriormente, con los nuevos avances van a existir unos puntos de control que van a influenciar sobre el agresor, sobre la víctima y sobre el lugar. Estos puntos de control han permitido ampliar los factores de análisis, porque permiten entender, por ejemplo, en un lugar, el punto de control es el responsable. ¿Quién es la persona que está encargada de velar por ese espacio donde está sucediendo el delito? En una víctima, el que lo controla, ya sea el guardián, si fuera un objeto que tiene esa víctima que se está perdiendo, la víctima es la que controla ese objeto. Pero si fuera el objeto mismo, va a tener una especie de un vigilante, que es el que está velando por esa infraestructura. Y en este caso tenemos el agresor, que él tiene un control también, que serían las organizaciones policiales. Como quinto punto de referencia tenemos siempre piense como el ladrón. En este elemento es importante visualizar la perspectiva del delincuente. ¿Por qué es que se está dando el crimen? ¿Cuál es la razón primordial que se está dando? ¿Cuál es la razón que tiene él para hacerlo? Entonces es necesario que aprendamos a ver cómo cometen los crímenes y la razón por las que los cometen. En este caso tenemos una racionalidad limitada. ¿Por qué limitada? Porque el ladrón o el delincuente o cualquier individuo que esté cometiendo el hecho ilícito no tiene el tiempo para hacer la planificación si el delito se está cometiendo en ese momento determinado. No va a tener un tiempo para planificarla, sino que es un hecho relámpago que vamos a ver posteriormente con otro punto que vamos a enfocarnos. Tenemos también este sexto punto, que sería estudie la actividad diaria del delito. ¿Qué me va a permitir esto? Pues estar actualizado con cualquier ocurrencia. Y en este caso tenemos un punto muy importante de referencia, que me va a permitir guiar este postulado teórico, que sería la teoría de los patrones delictivos. Acá pueden ver una imagen en que se enfoca esta teoría, que me va a permitir enfocar las áreas de objetivo, los sitios del delito, los espacios de actividades, y estos se rigen bajo una zona de transición que tenemos, las residencias, los lugares de recreación, el lugar de trabajo en sí, y por ahí es que rige todas esas zonas. Por eso es que te utilizan márgenes, límites de áreas. ¿Y qué me permite esto? Realizar mapas delictivos, saber dónde se están realizando los hechos ilícitos, cómo están actuando para
como estoy retirando para todo esto, para futuros proyectos. Estos mapas delictivos me van a permitir conocer el área de influencia, dónde es que se están realizando la mayor cantidad de delitos y por qué. Recordemos que no todos los individuos que están cometiendo un hecho ilícito atacan, por decirlo de alguna manera informal, la misma zona. ¿Por qué? Porque existen barreras, como le dije, límites de esas áreas. No conocen el área, entonces no se trasladan hasta esa área. Tenemos también el séptimo punto, que se enfoca en investigar el problema. Actualmente existen muchas investigaciones que utilizan muchas hipótesis. Esas hipótesis nos pueden ayudar a enfocarnos en nuestro problema, a enfocarnos en las soluciones, en las respuestas que estamos dando a ese problema. Por eso hay que utilizar esas hipótesis como ayuda. Existen muchos medios de comunicación, muchas formas de encontrar esta información. No solo en espacios como periódicos o revistas, sino también otras guías relacionadas, bases de datos, elementos como estos. Pero todo depende del control que yo asuma sobre esos medios y también de la forma de selección, porque no todos los medios son fiables. En este caso vamos a tener mejores fuentes de información basadas en los informes policiales, en los trabajos de investigación, en cualquier otro informe que tenga de suma importancia en alguna organización de intervención. Ahorita tenemos también este octavo punto, que sería tome en cuenta los cambios a largo plazo. ¿Qué me va a permitir esto? Generar índices delictivos, separar series de tiempo para revelar las causas, lo que los autores mencionan como mientras más largo sea el tiempo entre el antes y después, más confianza se puede tener a las conclusiones. A mayor cantidad de tiempo me permite tener un análisis más amplio, más enfocado, puedo estudiar más a fondo los ciclos, los cambios, qué me permiten los cambios, cómo va a actuar la delincuencia ante esos cambios, qué se puede esperar del problema futuro, para hacer un resumen. Tenemos también este paso noveno, que sería conduzca estudios de casos. Los estudios de casos me permiten tener un aproximado de cómo sería un caso de la realidad. Por eso es importante comparar no solo los casos problemáticos, sino también los no problemáticos. ¿Qué me permiten estos estudios de control? Los casos de estudio generalmente utilizan muchas herramientas que me permiten ir visualizando los espacios de trabajo, y esto a su vez me permite ir teniendo en cuenta un análisis de los problemas que pueden surgir en el entorno, en el contexto in situ. Por último, tenemos este punto de importancia: entienda el crimen de principio a fin. Como lo dije anteriormente, los hechos, cualquier hecho ilícito, cualquier delito, cualquier crimen como tal, es un hecho relámpago. ¿Qué me indica esto? Que pueden suceder en cuestión de segundos. No es una situación planificada con gran disposición de tiempo. Entonces es importante tener en cuenta la secuencia de pasos que se dieron para cometer ese delito. Se puede tabular, es información que se puede manejar de cualquier forma. ¿Y qué me va a permitir esto? Pues una gama de respuestas claves para esa comisión del delito. ¿Cómo se realizó? Si antes estamos analizando el por qué y para qué se hacía el delito, en este punto se analiza cómo se realizó ese delito. No quería dejar por fuera estos puntos que presenta la guía, entonces realizamos una mención honorífica de reconocer que es de humanos orar. Esto es muy importante, no solo para las personas que están interactuando en el delito, lo que están siendo partícipes de esa acción, sino también para uno como analista. Es importante tener en cuenta que es de humanos errar. Cualquier detalle, cualquier análisis, procesamiento de información puede resultar un error, y solo de los errores se pueden aprender. En esto tenemos que también tomar en cuenta que hay que asumir un rol clave en la búsqueda de una solución, porque nosotros somos los que estamos manejando esa información, nosotros somos los que tenemos que exponer esa información, ayudar a mejorar los reportes. Es por eso que tenemos que incrementar las dificultades para delinquir con esos reportes. Pruebe la significación. Esto me permite tomar en cuenta los pequeños detalles de cada hecho como tal. ¿Para qué? Porque cada detalle cuenta, cada detalle que se me esté pasando cuenta. Entonces, en este caso vamos a hacer un espacio de tiempo. Por último, tenemos dos puntos de suma importancia. Conviértase en un presentador efectivo. ¿Qué me permite esto?
exponer mi información, contribuir a la acumulación del conocimiento. Y por último, vamos a llegar a lo que es las conclusiones de este trabajo, de esta lectura. Como investigadores debemos de asumir un rol importante en la forma en que procesamos y exponemos nuestros datos, pero como analistas es de sumo cuidado cualquier registro, cualquier acumulación de información, porque esta información debe que estar actualizada, tiene que lidiarse con los delitos que se están ocurriendo actualmente, tiene que estar enfocada en estos delitos, utilizar varias hipótesis, ampliar las zonas de impacto, ampliar las formas de acercarse a esa información. Esta guía resultó una mejor manera de conocer cómo funcionan el rol que asumen los analistas delictuales y cómo es el rol en las comisiones de los análisis del delito, porque me permite entender que no solo implica la función del contexto en el espacio y en ese momento determinado en el análisis de pistas, sino en el manejo de la información. Esa información contribuye a futuras investigaciones, a futuros proyectos. Entonces hay que asumir el rol de un analista delictual para entender cómo funciona esta transición de información y cómo yo puedo exponer esta información a los medios locales, a las instituciones o inclusive a toda la sociedad como tal. Muchas gracias.